La voz de mi hija cortó el aire acondicionado, helado del supermercado, como un latigazo en mi espalda. No me sigas, viejo. Todo el mundo va a pensar que eres mi papá. Me llamo Roberto Martínez, 68 años de vida dura y victorias silenciosas. Y en ese pasillo de productos importados, sentí que mi corazón se detenía un segundo tanto de volver a latir con un ritmo diferente. Ella no lo sabía, pero ese grito acababa de despertar a un hombre que había dejado dormirse durante demasiado tiempo. Siempre me ha gustado hacer las compras. Para mí, elegir un jitomate bien maduro, oler el cilantro fresco o ocar un aguacate para saber si está en su punto, no es una obligación, es una terapia. Pero hoy no estaba en el mercado del barrio, donde todos me conocen como Roberto, el rey de los tacos y las salsas. Estaba en la Gran Despensa, ese supermercado elegante de Santa Fe, donde el piso brilla tanto que casi da pena caminar sobre él y donde el precio de un trozo de queso manchego paga las compras de una familia entera durante una semana. Había ido porque quería comprar un aceite de trufa específico para preparar un mole especial. El domingo quería sorprender a Sofía, mi hija única. Estaba vestido a mi manera, un pantalón de algodón beige bien planchado por el calor que hacía afuera, mis zapatos ortopédicos de caminar, que han visto días mejores, y una bolsa de tela que había comprado en el tianguis. Mi cabello blanco estaba peinado de forma sencilla, sin tinte, sin artificios. Soy lo que soy. Nunca he necesitado pretender ser alguien más. Pero ahí, en ese ambiente de señoras elegantes en ropa deportiva de marca y lentes de sol en la cabeza, yo desentonaba y lo sabía. Sin embargo, no me molestaba. O al menos, no me molestaba hasta que vi a Sofía. Estaba en el pasillo de los vinos, con dos amigas que nunca había visto en mi vida. Sofía se veía impecable, debo admitirlo. El cabello perfectamente lacio, el maquillaje impecable, un vestido que debía costar lo que yo ganaba en un mes de trabajo duro en mi antigua empresa de banquetes. Sostenía una botella de vino que yo sabía que costaba una fortuna. Mi corazón de padre se entibiaba. Somos tontos, ¿verdad? Aunque sabiendo que ella se mantiene distante, que apenas contesta mis llamadas, ver a tu hija bien vestida y sonriente, te da un orgullo tremendo. Aceleré el paso, empujando mi carrito que solo contenía el aceite y un paquete de pasta. Quería darle un beso, preguntarle si vendría a la comida del domingo. Sofía, mi amor, llamé con una sonrisa de oreja a oreja. Ahí fue cuando pasó. Su sonrisa murió instantáneamente. Las amigas me miraron, luego a ella, con esa ceja arqueada de quien juzga hasta el alma. Sofía se puso roja, no roja de timidez, sino roja de coraje. Dejó la botella en su carrito con fuerza y vino hacia mí. Pero no para abrazarme. Venía para detenerme. No me sigas, viejo. Gritó lo suficientemente fuerte como para que la música ambiental suave del supermercado pareciera desaparecer. Aléjate de mí. Todo el mundo va a pensar que eres mi papá. ¡Qué vergüenza! El tiempo se detuvo. Sentí las miradas. Sentí el peso de los ojos de cada empleado, de cada cliente quemando mi piel. Un guardia de seguridad que acomodaba cajas se detuvo y me miró con lástima. Esa mirada de lástima dolió más que el grito. Mi mano temblaba sosteniendo la barra del carrito. Abrí la boca para decir algo, para decir, pero Sofía, soy yo. Pero la voz no salió. Mi garganta estaba anudada por un nudo seco y doloroso. Se volteó hacia sus amigas, riendo nerviosamente, y dijo fuerte, «Esta gente no tiene vergüenza, ¿eh? Les das unos pesos en la calle y piensan que pueden seguirte al supermercado. Ese es colmo. Esta gente, unos pesos». Las palabras resonaron en mi cabeza, golpeando contra las paredes de mi memoria. Recordé cuando ella era pequeña y tuvo fiebre de ¿Quién se quedó 3 noches sin dormir con compresas húmedas en su frente? Yo. Recordé cuando su madre falleció y me quedé solo con deudas hasta el cuello y una niña de 5 años. ¿Quién se levantó a las 3 de la mañana durante 20 años para preparar tacos, quesadillas y tamales para vender, quemándose los brazos en los comales,
teniendo varices en las piernas de tanto estar de pie. Todo lo que Sofía presumía ahí, el coche que manejaba, el departamento donde vivía, los estudios en el ITAM que había cursado, todo venía de la masa de maíz, el guisado y el sudor de este viejo. Todo salió de mis manos que ahora ella miraba con asco, porque tenían manchas de vejez y callosidades del trabajo. Me quedé inmóvil en medio del pasillo. Una lágrima terca rodó por mi rostro, caliente y salada. La limpié rápidamente con el dorso de la mano. No iba a llorar, no frente a esta gente, no frente a ella. Sofía volteó sobre sus talones y siguió caminando con sus amigas como si yo fuera una bolsa de basura abandonada en la banqueta. «Vamos al otro lado, chicas», la escuché decir. Ya llegó el olor a naftalina hasta aquí. Respiré profundamente. El aire entró a mis pulmones, trayendo el olor artificial del limpiador del supermercado. Pero en el fondo, olí mi propia dignidad. Soy Roberto Martínez. Construí un imperio de banquetes en esta ciudad. Vendí mi empresa por una fortuna hace 2 años, y nadie lo sabe, ni siquiera Sofía. Ella piensa que vivo de mi pensión del IMC, y de la ayuda que dice darme, pero que en realidad es dinero que yo mismo deposito en su cuenta, cada mes para que lo administre por mí, solo para que se sienta útil. La ironía de la situación comenzó a reemplazar el dolor. Sofía estaba ahí, llenando su carrito con queso francés curado, embutidos italianos y vino de grandes cosechas, cosas que costaban cientos, quizás miles de pesos. ¿Y con qué iba a pagar? Llevé mi mano a mi bolsa de tela y sentí la cartera adentro. Dentro, en un compartimento discreto, estaba la tarjeta de crédito negra sin límite, la tarjeta titular. La que Sofía portaba en su cartera era la tarjeta adicional, directamente ligada a mi cuenta. Era yo quien pagaba el estado de cuenta todos los 5 del mes. Era mi dinero de tacos el que sostenía su pose de princesa. Miré el techo del supermercado, luego mis manos. Temblaban menos ahora. La tristeza profunda, esa sensación de haber fracasado en su educación, seguía ahí, pesada como un ancla en mi pecho. Pero con ella nacía una determinación fría. Siempre le he dado todo a Sofía. Nunca le dije que no. Pensaba que habiendo tenido una vida tan difícil, mi hija merecía tener una vida de princesa. Quería ahorrarle el sufrimiento, el trabajo duro, la humillación de la pobreza. ¿Y qué he creado? He creado a una mujer que se avergüenza de su propio padre porque no encajo en el decorado de su vida. He creado un monstruo que humilla a un viejo en público para impresionar a 2 desconocidas. Pero dicen que nunca es tarde para educar, ¿verdad? Si no enseñé con amor y ejemplo, quizás la vida enseñe con un poco de realidad. Vi al gerente de la tienda pasar, don Alberto. Me conocía de antes, de la época en que yo proveía los bocadillos para las recepciones de fin de año de la cadena de supermercados. No me vio ahí, escondido detrás de una pila de cajas de pan. Mejor así, necesitaba ser invisible y unos minutos más. Volví a empujar mi carrito. Mis pasos, antes arrastrándose bajo el peso de la humillación, ahora eran firmes. No me iba a ir. No, iba a terminar mis compras. Iba a comprar mi aceite de trufa y pasaría por la caja. Seguí a Sofía de lejos, manteniendo una distancia segura, camuflado entre los pasillos. La vi meter más y más cosas en su carrito. Un frasco de caviar. ¿Caviar? Dios mío, esta muchacha ni siquiera le gusta el pescado. Todo era teatro. Todo era apariencia. Reía fuerte, jugaba con su cabello, hablaba de viajes a Cancún, que nunca había hecho pero que planeaba hacer con sus ahorros. ¿Qué ahorros, Sofía? El único dinero que existe viene de mí y tú nunca has preparado un solo taco. Con cada artículo superfluo que metía en su carrito, mi decisión se reforzaba. No era venganza. La venganza es para gente amargada. Y yo no soy amargado. Soy justo, y lo que pasaba ahí era una injusticia terrible. No solo hacia mí, sino hacia la verdad. Llegué al pasillo de frutas y verduras. Elegí las manzanas más bonitas con calma.
Una señora mayor a mi lado, también de edad avanzada, me sonrió. Las frutas están magníficas hoy, ¿verdad, mijito? Lo están, señora, respondí sonriendo. La vida también puede ser hermosa si sabemos elegir lo que ponemos en nuestra canasta. La señora asintió sin comprender el peso de mis palabras. Continué mi observación. Sofía y sus amigas se dirigieron a las cajas. Había 3 cajas abiertas, una preferencial con una pequeña fila de personas mayores, y 2 normales. Por supuesto, Sofía, en su arrogancia de juventud eterna, fue a la caja normal, la más vacía. Comenzó a poner sus compras en la banda. La montaña de productos caros crecía. La cajera, una joven con cara cansada, empezó a escanear los artículos. El bip de la máquina sonaba como una cuenta regresiva. Respiré profundamente, ajusté mi camisa, levanté la cabeza. El viejo al que tanto despreciaba estaba a punto de hacer algo que ninguna de sus amigas ricas haría jamás. Caminé tranquilamente hasta la caja de al lado, la preferencial. La fila avanzaba rápido. Mientras esperaba mi turno, observaba la escena lateralmente. Sofía estaba radiante, charlando con sus amigas, ignorando completamente el monto que subía en la pantalla de la caja. «Son 1.850 pesos, señorita», dijo la cajera a Sofía. Las amigas abrieron grandes los ojos, impresionadas. Sofía, con una sonrisa de quien para nada era eso, abrió su bolsa de marca. «Claro, mi reina, pásela por tarjeta». Sacó la tarjeta dorada brillante, la tarjeta adicional de la cuenta de Roberto Martínez. Mi corazón latía fuerte, no de miedo sino de anticipación. Ya había sacado mi celular de mi bolsa de tela. Mis dedos que habían amasado miles de tortillas ahora se deslizaban con agilidad por la pantalla de la aplicación bancaria. La tecnología es una cosa maravillosa, ¿verdad? Antes había que ir al banco, hablar con el director, firmar papeles. Hoy, con un toque, resuelves tu vida o complicas la de quienes lo merecen. Vi a la joven insertar la tarjeta en el terminal. Sofía tecleó el código con su uña, golpeando las teclas. Procesando, miré mi teléfono. El botón bloqueo temporal tarjeta adicional brillaba en la pantalla como un faro. No dudé, mis dedos callosos pero firmes tocaron la pantalla. Bloqueo realizado exitosamente. En la caja de al lado, el terminal bipó. Un sonido bajo y grave. «Señorita, está rechazada», dijo la cajera sin gran emoción. «¿Cómo que rechazada?», Sofía rió nerviosamente. «Debe ser un error de la máquina. Inténtelo de nuevo, es una tarjeta negra, no tiene límite». La joven suspiró y volvió a intentar. Yo, en la fila de al lado, ya estaba poniendo mi aceite y mis pastas en la banda. La cajera, una señora simpática llamada Lupita, me sonrió. «Buenos días, don», dijo con cariño. «Buenos días, mi reina». El segundo bip del terminal de Sofía fue más fuerte, o quizás solo fue mi imaginación. «Rechazada de nuevo, señorita. ¿Quiere intentar con otra tarjeta?». El silencio cayó sobre el pequeño grupo de amigas. La sonrisa de Sofía vaciló. Comenzó a revolver en su bolsa, buscando otra tarjeta, pero yo sabía que no tenía. Las otras estaban al tope, o eran tarjetas de débito sin saldo. La fuente, la única fuente verdadera, acababa de secarse. «No es posible», gritó, perdiendo su pose de mujer elegante. «Su sistema de porquería está descompuesto. Yo tengo dinero. ¿Saben quién soy?». La gente en la fila comenzó a gruñir. La vergüenza cambiaba de bando, pero el espectáculo apenas comenzaba y yo tenía el mejor asiento en el público. Justo ahí, en la fila, a menos de 2 metros, terminé de pasar mis compras. «Son 65 pesos, señor», me dijo Lupita. Abrí mi cartera, saqué mi tarjeta, la original, la titular. «Puede pasarla, mi reina». El sonido de mi aprobación fue un bip alegre. Tomé mi bolsa. Sofía sudaba a mares. Ahora las amigas ya habían dado un paso atrás, distanciándose de la pena. «Señorita, si no puede pagar, voy a tener que pedir que cancele la compra y libere la fila».
dijo la cajera ya impaciente. Sofía miró alrededor, desesperada, y entonces sus ojos se encontraron con los míos. Yo estaba de pie, sosteniendo mi simple bolsa con mi camisa de algodón y mis zapatos viejos. No sonreía, estaba sereno. Nuestras miradas se cruzaron. Ella vio la tarjeta negra en mi mano, la gemela de la que sostenía inútilmente. El reconocimiento en su rostro fue lento, como si su cerebro se negara a aceptar lo que veía. Miró mi tarjeta, luego la suya, luego a mí. Su boca se abrió ligeramente. Di un paso hacia ella, no para salvarla, no para pagar la cuenta, sino para decir la frase que quedaría grabada en su memoria, mucho más que ese grito en el pasillo. Me acerqué muy cerca, ignorando a las amigas que me miraban con una mezcla de asco y curiosidad. Me apoyé en el mostrador de su caja. Puse mi mano sobre las compras lujosas que no podía llevarse. Parece que los pesos que uno gana en la calle no fueron suficientes hoy, ¿verdad, señorita? Dije con voz calmada pero firme como roca. Sofía palideció. Abrió la boca para hablar, pero la corté con una mirada. Me volteé hacia la cajera que me miraba confundida. Señorita, puede cancelar su compra. Creo que ella no llevará nada hoy. Volteé sobre mis talones y empecé a caminar hacia la salida. Mi corazón latía a 1000, pero mis piernas estaban firmes. Escuché el alboroto detrás de mí. Escuché a Sofía tartamudear. Pero no me detuve. La primera lección acababa de ser dada, pero el curso intensivo de realidad apenas comenzaba. Al salir por la puerta automática, sentí el sol en mi rostro y lo supe. Roberto Martínez había vuelto a los negocios, y el negocio ahora era enseñar respeto. Subí a un taxi con las piernas todavía temblando, pero no era debilidad, era ese temblor que se tiene después de que la adrenalina baja. ¿Sabe? El chofer, un hombre simpático que escuchaba música norteña a bajo volumen, me miró por el retrovisor con preocupación. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Quiere que suba el aire acondicionado? Hace un calor infernal afuera. Estoy muy bien, mi amigo, respondí. Y por primera vez del día, mi voz salió clara, sin ese ahogo de llanto. Puede poner rumbo a Coyoacán, solo necesito llegar a casa. Mientras el coche atravesaba el tráfico de la ciudad, saqué mi celular de mi bolsa. Vibraba sin parar. Eran mensajes y llamadas de Sofía. Papá, contesta. Papá, ¿qué pasó? Papá, no puedes hacer esto. Curioso cómo la palabra viejo desapareció de su vocabulario rápidamente, dejando lugar a un papá desesperado. No respondí, simplemente volteé el aparato con la pantalla hacia abajo, sobre mis rodillas y me quedé mirando el paisaje urbano, pasar por la ventana. Llegué a casa, a ese departamento en Coyoacán, con su pequeño patio y su azulejo que ayudé a poner hace 30 años. El silencio de mi sala me abrazó. No era un silencio de soledad como solía sentirlo antes, hoy era un silencio de santuario. Dejé la bolsa con el aceite y las pastas en la mesa de la cocina, y fui directo a mi habitación. Necesitaba entender la magnitud del desastre. Necesitaba ver la realidad desnuda y cruda, sin el filtro del amor paternal que siempre me había cegado. Me senté en mi sillón de lectura, me puse mis lentes y abrí la aplicación bancaria de nuevo. Esta vez, no para bloquear, sino para investigar. Siempre solo miraba el saldo final. Confiaba, pensando que Sofía gastaba en cosas necesarias o inversiones para el futuro como ella decía. Pero ahí, con la mente fría de alguien que acababa de ser humillado en plaza pública, comencé a abrir estado de cuenta por estado de cuenta. Extracto por extracto de los últimos 12 meses. Se me revolvió el estómago. No era solo lujo, era desperdicio. Restaurantes donde un plato costaba 500 pesos, 3, 4 veces por semana. Boutiques de marca, salones de belleza, institutos de cuidado, boletos de avión para fines de semana en Puerto Vallarta o en Acapulco. Y lo peor, retiros en efectivo, montos altos. 1,500, 2,000 pesos retirados en cajeros automáticos en plena madrugada. ¿A dónde iba ese dinero? Sentí un mareo.
Había criado a una parásita. La culpa era mía, por supuesto. Había regado la planta equivocada con demasiado fertilizante. Pero mientras hacía scroll por la pantalla, viendo el dinero de mi sudor escurrirse por el drenaje de vanidad, algo cambió en mí. La tristeza dejó lugar a esa vieja llama que sentía cuando un proveedor intentaba entregarme mercancía echada a perder en el negocio de banquetes. Era Roberto el empresario que despertaba. Me levanté del sillón y fui al armario. Al fondo, detrás de las cajas de zapatos y los sacos de lana que casi nunca usaba, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Giré la combinación, irónicamente la fecha de nacimiento de Sofía, y la puerta pesada se abrió. Adentro no había joyas ni oro. Había papel, había poder. Saqué una carpeta de piel café gastada por el tiempo. Dentro estaban los documentos de venta de Sabor y Tradición, mi empresa de banquetes, el contrato de venta al grupo internacional que había comprado mi marca, los papeles de los bienes inmuebles que poseía. 3 departamentos en el sur de la Ciudad de México, 2 locales comerciales en el centro y un terreno en la costa de Oaxaca. Todo estaba rentado. Todo generaba ingresos pasivos que caían en una cuenta de inversión que nunca tocaba. Sostuve esos papeles y sentí su peso. Sofía pensaba que yo vivía de mi pensión del IMSS y de una pequeña reserva. No tenía idea de que su padre, el viejo en camisa de algodón, era millonario. Había ocultado esto por miedo. Miedo de que perdiera el rumbo, de que se convirtiera en blanco de aprovechados. Pero la ironía es cruel. Había escondido el oro para protegerla de la codicia de otros, y terminé convirtiéndola en la persona más codiciosa de todas. También tomé mi agenda vieja, esa de papel con cubierta rígida negra. Pasé las páginas amarillentas hasta encontrar los contactos que no usaba desde hacía años. Maestro Bernardo, mi abogado fiscalista, un hombre que podía encontrar una aguja en un pajar fiscal. Daniel Reyes, director general del banco, que había empezado como cajero en la época en que yo comenzaba a vender tacos frente a la escuela. No era un viejito indefenso, era un león que había decidido hibernar, y ahora había vuelto la temporada de caza. Fui a la cocina a preparar un café. El olor del molido infusionando en el filtro de papel traía una sensación de normalidad. Mientras el agua hervía, reflexionaba sobre cuántas veces me habían subestimado en mi vida. Cuando empecé, decían que un hombre solo con una niña no llegaría a manejar un negocio. Lo logré. Cuando quise expandirme a bodas, se burlaron de mí, decían que no tenía refinamiento. Estudié etiqueta, contraté a los mejores chefs y dominé el mercado. Cuando el local se incendió en el 99, decían que era mi fin. Lo reconstruí en 6 meses, más grande y mejor, y ahora mi propia hija me miraba como si fuera un mueble viejo que estorbaba la decoración. No me sigas, viejo. La frase resonaba, pero ahora golpeaba un escudo. Ella no había visto al padre, había visto el cascarón. La sociedad hace eso con nosotros, ¿verdad? Después de los 60 años, nos volvemos invisibles. Nadie pregunta qué sabemos, qué hemos hecho, a quién vencimos para estar ahí. Solo ven el cabello blanco, las arrugas, los pasos más lentos. Piensan que el cerebro se arruga al mismo tiempo que la piel. Tomé un sorbo del café fuerte sin azúcar. La amargura bajó quemando, despertando cada célula de mi cuerpo. Sofía pensaba tener el control porque yo dejaba la tarjeta en sus manos. Pensaba ser dueña del departamento donde vivía porque nunca le pedí renta. Manejaba el coche que estaba a mi nombre como si fuera una reina en una carroza. Había confundido bondad con debilidad, generosidad con obligación. Miré el reloj en la pared. Eran las 4 de la tarde. Las horas de atención al público del banco habían terminado, pero para clientes de mi rango, el banco nunca cierra. Tomé mi teléfono. Había 42 llamadas perdidas de Sofía y un mensaje de voz. Hice clic para escucharlo, llevando el aparato a mi oído. Papá, por el amor de Dios, la tarjeta no pasa en ningún lado. Estoy en el salón de belleza y no puedo pagar.
La estilista me está viendo feo. Arregla esto ahora. Debiste presionar un botón equivocado en tu teléfono viejo. Llámame. Ninguna disculpa, ningún lo siento, solo órdenes y quejas. Ella todavía pensaba que era un error técnico. Todavía pensaba que yo era incapaz de manipular la tecnología. Debiste presionar un botón equivocado. Solté una risa corta y seca. Ah, mi hija. Presioné el botón correcto. Por primera vez en años, presioné el botón exacto. Marqué el número del maestro Bernardo. Respondió a la segunda llamada. Roberto, qué honor. ¿A qué debo el placer de esta llamada después de tanto tiempo? ¿Pasó algo? Sí, pasó algo, Bernardo. Pasó que desperté. ¿Cómo estás, Roberto? Bernardo, necesito una auditoría completa. Quiero rastrear cada peso que ha salido de mi cuenta principal en los últimos 5 años. Y necesito que prepares los papeles de recuperación de posesión. ¿Recuperación de qué bien? Del local comercial en Avenida Insurgentes, número 200, y del departamento en el 7º piso de la colonia Roma. Bernardo se quedó en silencio un momento. Sabía quién vivía ahí. Roberto, estás hablando del departamento de Sofía, ¿verdad? Exactamente. Y quiero el coche también. Ese Mini Cooper rojo todavía está a nombre de la empresa, ¿no es así? Sí, como activo fijo. Pero Roberto, esto va a hacer un desmadre. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro en mi vida, mi amigo. La fiesta se acabó. El buffet está cerrado. Colgué el teléfono con una extraña sensación de poder. No era venganza, me lo repetí. Era justicia, era educación. Había fracasado en enseñar el valor del dinero y del respeto cuando era niña. Ahora tenía que enseñar de la manera difícil. Volví a mi habitación y abrí el armario. Saqué un blazer azul marino de corte impecable que usaba en las juntas del consejo de administración. El olor a naftalina del que Sofía se quejó no existía. La prenda olía a lavanda y a éxito. Me puse el blazer sobre mi camisa de algodón. Me vi en el espejo. La persona que me devolvía la mirada no tenía los ojos empañados de quien había sido humillado en el supermercado. Tenía la mirada firme de quien había negociado contratos de millones. Até mi cabello en un moño más alto, más austero. Mañana sería un día largo. No solo iba a cortar el dinero, iba a cortar las raíces podridas, para ver si el árbol todavía tenía oportunidad de salvarse. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era Sofía, era la conserje de su edificio, doña Gertrudis, una mujer mayor que conocía bien y a quien siempre enviaba una canasta de despensa en Navidad. Señor Martínez, disculpe molestar. ¿Puede hablar? Dígame, doña Gertrudis. Es que la señorita Sofía llegó ahorita. Está haciendo un escándalo en el lobby porque la tarjeta de acceso al estacionamiento no funciona. Está gritando que es culpa de la administración. Había olvidado ese detalle. Los gastos de mantenimiento del condominio también se cargaban automáticamente a mi tarjeta, la que bloqueé. Respiré profundamente sintiendo un pellizco de lástima, que rápidamente aplasté. Doña Gertrudis, la tarjeta no está defectuosa. El pago no se realizó. Ah, ¿sí? ¿Y qué le digo, señor Martínez? Me está amenazando con hacerme despedir. Dígale, doña Gertrudis, que para despedir a alguien primero hay que ser dueño de algo. Y dígale que el coche tendrá que quedarse en la calle esta noche. ¿Está seguro, señor? Es peligroso. El barrio, el mundo es peligroso, doña Gertrudis. Ella debe aprender a enfrentarlo sin mi escudo. Buenas tardes. Colgué el teléfono y fui a la ventana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados. La noche sería difícil para Sofía, pero sería la primera noche de libertad para Roberto. Tomé un bolígrafo y una libreta. Empecé a escribir la lista de tareas para mañana. Punto 1. Ir al banco en persona. Punto 2. Cancelar definitivamente las tarjetas adicionales. Punto 3. Visitar la agencia inmobiliaria. Me detuve y miré la lista. Faltaba algo. Algo simbólico. Escribí el punto 4. Comprar el aceite de trufa en otro lado, porque el mole del domingo iba a salir de todas formas. Pero esta vez
Solo quienes merecieran probar mi cocina estarían sentados a la mesa. Y por primera vez en mi vida, no me preocupaba si la silla de mi hija estaría vacía. El Roberto Papacito había salido del escenario. El patriarca acababa de tomar el mando y no estaba bromeando. Me desperté antes de que el gallo pensara en cantar. El reloj de manecillas en mi mesa de noche marcaba las 4:30 de la mañana, pero mi cuerpo ya estaba despierto, bullendo con una energía que no había sentido desde la inauguración de mi tercera sucursal en el NOE. Usé la cafetera eléctrica italiana que había ganado en una rifa y que nunca había sacado de su caja. El día exigía practicidad y fuerza, no nostalgia. Mientras el aroma fuerte del café llenaba la cocina, me puse mi armadura, no la camisa de algodón del abuelito del supermercado, sino un conjunto de lino beige, sobrio y elegante, que iba con los zapatos de tacón, bajo que hacían un toc-toc autoritario en el piso de madera. Me puse mis lentes de lectura colgados de una cadena dorada, alrededor del cuello, y tomé la carpeta de piel café. El Roberto que hacía tacos se había quedado en casa. El que salió por la puerta era Roberto Martínez, expropietario de Sabor y Tradición. Mi primera parada no fue a casa de Sofía, tampoco la llamé. El silencio es un arma poderosa y estaba listo para usarla. Fui directo a la agencia central del banco, esa con puertas giratorias blindadas y aire acondicionado que hace olvidar que vives en un país que puede ser caluroso. Daniel Reyes me esperaba en la oficina de vidrio del segundo piso. Cuando entré, se levantó inmediatamente. Daniel sabía quién era yo. Había visto mis depósitos pasar de venta de tacos a transacciones inmobiliarias de millones. Señor Martínez, qué grata sorpresa. ¿Quiere agua? ¿Un café? Preguntó con ese respeto auténtico que el dinero compra pero que la integridad mantiene. Acepto un café negro, Daniel, y necesito que llames al responsable de cuentas digitales. Vamos a hacer una gran limpieza hoy. Pasé las siguientes 2 horas firmando papeles y autorizando bloqueos. Cancelé no solo las tarjetas de crédito adicionales, sino que revoqué los poderes que le daban a Sofía la capacidad de mover ciertas aplicaciones menores. Cancelé el débito automático de los gastos de su departamento, electricidad, mantenimiento, internet de alta velocidad, suscripción a Netflix y Spotify que usaba constantemente. ¿Está seguro de la electricidad y el mantenimiento, señor?, preguntó Daniel, el bolígrafo suspendido en el aire, dudando. El corte de luz es rápido hoy con esos medidores digitales. Estoy seguro, Daniel, ajusté mis lentes. Mi hija debe aprender que la luz no viene del interruptor, viene del trabajo. Y si está oscuro, tal vez finalmente vea algo. Salí del banco con la sensación del deber cumplido, pero el estómago se me anudaba. No es fácil quitar la alfombra bajo los pies de quien cargaste en tus brazos, pero recordé su grito en el supermercado. No me sigas, viejo. Ese grito fue el combustible para subir al taxi y dar la dirección del despacho del maestro Bernardo en el centro. En el camino, mi teléfono vibró, era Sofía. Una y otra vez, los mensajes de texto explotaban en la pantalla. Papá, el internet de la casa está cortado. ¿Qué pasa, papá? La conserje dijo que la cuota de mantenimiento rebotó. ¿Estás senil? ¿Olvidaste pagar? Contesta. Tengo comida con las chicas del yoga y mi Uber no acepta mi inscripción. Sonreí de lado, senil. El viejo senil ahora estaba sentado en un sillón de piel genuina en el despacho de uno de los abogados más caros de la Ciudad de México, trazando la estrategia para recuperar lo que era suyo. Bernardo, un hombre calvo de rostro serio que me conocía desde hace 30 años, leía mis notas con expresión grave. Roberto, jurídicamente el departamento es tuyo. El coche es de la empresa inactiva, que es tuya. Ella vive ahí por comodato verbal. Un favor, puedes recuperarlo en cualquier momento, pero es tu hija. Exactamente porque es mi hija, Bernardo. He creado una incapacitada emocional. Tiene 33 años y no sabe cuánto cuesta un litro de leche. Necesito que redactes una notificación extrajudicial de desalojo.
Abrió grandes los ojos. No, Bernardo, qué palabra tan fea. Llamémoslo solicitud de liberación para uso personal. Dale 30 días, y quiero el coche de regreso en 48 horas. El seguro del auto está vencido. Lo vi en el sistema esta mañana. Está manejando un coche y no paga el seguro. Riesgo a mi costa. Bernardo suspiró, pero empezó a teclear. El sonido de las teclas era música para mis oídos. Era el sonido del orden restableciéndose en el caos que había dejado instalarse. Haz que lo entreguen por mensajero hoy. Ahora, ordené levantándome. Quiero que llegue a sus manos antes de la comida. Salí del despacho y decidí que era momento de ver el terreno de cerca. Le pedí al chofer del taxi que me llevara a la colonia Roma. Tenía las llaves del departamento, por supuesto siempre las tuve. Esa famosa copia de emergencia que Sofía pensaba que estaba guardada en un cajón olvidado. La conserje, doña Gertrudis, abrió grandes los ojos cuando me vio bajar del taxi. No tenía el aspecto del señor amable que traía paí de limón. Tenía el aspecto del dueño del edificio. Buenos días, doña Gertrudis. ¿Está Sofía? Buenos días, señor Martínez. Salió a pie, furiosa, hace unos 20 minutos. Dijo que iba al banco a pelear con el director. El coche se quedó ahí enfrente. Parece que se quedó sin gasolina. Sin gasolina, un coche de $30.000 estacionado como un pisapapeles gigante, porque la princesa no tenía dinero para el combustible. Perfecto, voy a subir. Necesito hacer una inspección. ¿Una inspección? La señorita Sofía es... La dueña del departamento soy yo, Gertrudis. Sofía es solo la inquilina que olvidó pagar la renta. Subí en el elevador. El espejo dorado del pasillo reflejaba a un hombre que estaba reaprendiendo a querer. Yo mismo abrí la puerta del departamento. El aire estaba viciado, cerrado. Las cortinas estaban corridas, bloqueando la vista magnífica del Ángel de la Independencia que había costado una fortuna. Lo que vi adentro dolió a mi corazón de padre, pero encendió la señal de alarma roja en mi cerebro de empresario. Había ropa de marca tirada en el sofá de lino, cajas de zapatos importados apiladas en la mesa del comedor, restos de comida a domicilio, sushi, ensalada gourmet, desperdigados en la barra de la cocina americana, una botella de champán abierta y a medias en el piso cerca de la alfombra persa. No era una casa, era un campamento de lujo de una adolescente retrasada. Caminé por el departamento tocando los muebles polvorientos. La señora de la limpieza que yo pagaba, aparte tampoco debía haber venido hoy, ya que corté la transferencia semanal anoche. La ironía era palpable. Sin el dinero del viejo, la princesa vivía en una posilga. Escuché el ruido de la puerta de entrada abrirse violentamente. Pasos rápidos y enojados entraron al pasillo. ¿Qué demonios? Nadie me responde en ese banco de porquería. La voz de Sofía resonó estridente. Y ahora la luz del comedor no prende. ¿Qué chingados es esta mierda? Yo estaba sentado en el sillón principal del salón, de espaldas a la ventana, en la penumbra. La luz no prende porque la factura no se pagó, Sofía. Mi voz salió calmada, llenando el espacio. Ella dio un brinco, llevándose la mano al pecho, tirando su bolsa al suelo. «Papá, ¿me quieres matar? ¿Qué haces aquí en la oscuridad?» «¿Y cómo entraste?» «Entré con mi llave a mi casa». Sofía resopló, poniendo los ojos en blanco, esa arrogancia regresando en cuanto pasó el susto. Caminó hasta la ventana y abrió las cortinas con fuerza, dejando que la luz del mediodía invadiera la sala e iluminara el desorden. ¿Tu casa? ¡Ay, ya empezó el drama! Papá, ya basta. La vergüenza que me hiciste pasar en el supermercado ayer no fue suficiente. Mis amigas me están mandando mensajes preguntando si quebramos. ¿Te das cuenta de qué es eso? Me doy cuenta. Quiebra es una palabra fuerte, pero insolvencia define mejor tu estado actual. Me levanté lentamente, alisando el lino de mi pantalón. Vine aquí a ver cómo te ocupas del patrimonio familiar, y debo admitir que estoy decepcionado. Sofía se rió, una risa nerviosa y burlona. ¿Patrimonio? Este departamento, papá, es mío.
Me lo diste cuando me gradué. Te di las llaves para habitarlo, Sofía. Nunca transferí la escritura. Nunca pagaste un impuesto predial. Nunca pagaste un gasto de mantenimiento. Vives, por favor, en un bien valuado en 4 millones de pesos y tratas al dueño como si fuera un limosnero de la calle. El rostro de Sofía cambió. La ficha empezaba a caer, pero todavía luchaba contra la realidad. ¿Me estás tirando eso en cara? ¿Es eso? Porque te grité. ¡Ay, por el amor de Dios, papá! Estaba estresada. Llegaste con esa ropa vieja, esa bolsa del tianguis. Tengo una imagen que cuidar. Imagen. Caminé hasta la mesa del comedor y tomé una bolsa Chanel tirada en una silla. Esta bolsa cuesta lo que yo ganaba en 6 meses haciendo tacos. Cuidas tu imagen con mi sudor, pero la fuente se secó. Mi hija. Sofía intentó tomar la bolsa de mi mano, pero la sostuve con firmeza. Devuélvemela. Estás loco. Voy a llamar a mamá. Ah, sí. Se detuvo dándose cuenta de la crueldad de lo que iba a decir, o quizás solo dándose cuenta de que no tenía a nadie a quien acudir. Tu madre se avergonzaría de la mujer en que te convertiste. Hablé bajo, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. Lo corté todo, Sofía. Las tarjetas, la renta, los pagos automáticos, el coche de abajo. La grúa viene a recogerlo mañana temprano, porque está a nombre de la empresa y pedí su restitución. Ella abrió grandes los ojos, el pánico reemplazando finalmente el enojo. No puedes hacer eso. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Eres graduada del ITAM? No, de una de las universidades más prestigiosas del país que yo pagué contante y sonante. Señalé la puerta. Hay muchas ofertas de empleo ahí afuera. Escuché que el supermercado donde me humillaste está contratando cajero. Tal vez aprenderás a valorar el dinero ajeno cuando tengas que dar cambio. En ese momento sonó el timbre. Sofía miró la puerta. Luego a mí, confundida. ¿Quién es? ¿Llamaste a la policía? No, debe ser el mensajero del maestro Bernardo. Fui a la puerta y la abrí. Un joven en motocicleta con su casco en la mano me extendió un sobre grande de papel manila sellado. Firmé el acuse de recibo con mi letra cuidadosa y firme. Cerré la puerta y extendí el sobre hacia ella. ¿Qué es esto? Su voz temblaba. No tomó el sobre. Retrocedió 2 pasos como si el papel fuera radiactivo. Es la realidad tocando a la puerta, Sofía. Es una notificación extrajudicial. Tienes 30 días para liberar este inmueble. ¿Liberar? Me estás desalojando de mi casa. Las lágrimas comenzaron a rodar, pero yo sabía diferenciar el llanto de tristeza del llanto de manipulación. Era el llanto de quien perdió su juguete. Estoy recuperando mi bien inmobiliario. Puedes vivir aquí si quieres, pero tendremos que firmar un contrato de arrendamiento, renta de mercado, y el aval no puedo ser yo. Sofía se dejó caer en el sofá. El mismo sofá donde debió reírse con sus amigas del viejo que la seguía. Abrió el sobre, rasgando el papel con desesperación. Sus ojos corrían por las líneas legales, incrédula. Comodato, precario, liberación. Papá, esto es ridículo. Soy tu única hija. ¿Me vas a dejar en la calle? No, tienes 30 días, y tienes salud y tienes juventud. Cosas que yo no tenía cuando enviudé y te crié solo. Caminé hacia la salida. Mi mano tocó la perilla fría. Quería correr y abrazarla. Una parte de mí gritaba diciendo que todo era mentira. Devolver la tarjeta y hacer chocolate caliente. Pero el patriarca en mí sostenía las riendas. El dolor a veces debe ser quirúrgico, y la cirugía duele. ¡Ay, Sofía! Me detuve antes de salir, mirándola acurrucada en el sofá, rodeada de lujo que ya no le pertenecía. Ese aceite de trufa que quería comprar ayer era para hacer tu platillo favorito el domingo. Pero creo que el domingo estarás ocupada buscando trabajo. Abrí la puerta y salí. Mientras el elevador descendía, sentí mis piernas temblar ligeramente, pero mi alma estaba ligera. La primera ficha dominó había caído. Y el ruido que hizo no era de destrucción, era de construcción.
Estaba demoliendo la fachada para tratar de salvar los cimientos. Al llegar a la banqueta, el sol brillaba fuerte. Miré el coche de Sofía, mi coche, estacionado en la plaza de visitantes, imponente e inútil, sin gasolina. Saqué mi teléfono de mi bolsa y marqué el número de la agente inmobiliaria que manejaba mis locales. «Aló, Cintia, habla Roberto Martínez. Necesito que evalúes la renta de un departamento en la Roma. Es ese mismo. ¿Va a liberarse pronto o va a tener una inquilina que finalmente va a pagar lo que debe?» Colgué y respiré profundamente el aire contaminado de la calle, que para mí olía a libertad. La guerra estaba declarada, y el general Martínez acababa de ganar la primera batalla sin disparar un solo tiro, usando solo el arma más letal que existe, el bolígrafo de un padre que se cansó de ser un cajero automático. Los 3 días que siguieron a mi visita al departamento fueron de un silencio ruidoso. Mi teléfono no sonó, pero las noticias llegaban. Doña Gertrudis, fiel y chismosa, me contaba los detalles. La grúa llevándose el Mini Cooper rojo bajo los gritos histéricos de Sofía en medio de la calle. Las amigas del supermercado, esas mismas que hablaban del olor a naftalina, llegando en Uber para recoger algunas prendas prestadas y yéndose con la cabeza baja cuando descubrieron que no habría comida pagada con mi tarjeta. La vida de apariencias de mi hija se derrumbaba como un castillo de naipes en día de mucho viento, y yo observaba todo desde mi casa en Coyoacán, con el corazón apretado pero la conciencia tranquila de quien aplica el remedio amargo necesario para curar una enfermedad grave. No tardó mucho en que el intento de contraataque se produjera. Sabía que Sofía no aceptaría la derrota sin intentar manipularme una última vez. Fijó una reunión, no en mi casa porque su orgullo no le permitía poner los pies en la periferia, sino en el despacho del maestro Bernardo. Pensaba que trayendo una abogada de pacotilla, probablemente una antigua amiga de la universidad o una conocida del gimnasio, llegaría a intimidarme. No sabía que estaba entrando al foso del león, vestida de cordero. Llegué al despacho 15 minutos temprano. El aire acondicionado estaba helado y el olor a café, expreso y madera barnizada me recordaba los días en que negociaba contratos con grandes cadenas hoteleras. Llevaba puesto un traje gris antracita y una corbata sobria. Cuando Sofía entró, el contraste era impactante. Estaba sin maquillaje, el cabello atado en una cola de caballo mal hecha, llevando jeans y un suéter. Su abogada era una joven que apenas podía sostenerse maletín y sudaba a mares viendo la biblioteca jurídica de Bernardo detrás del escritorio de caoba. «Acabemos con esta farsa, papá», dijo Sofía sentándose sin saludar. Golpeaba el pie frenéticamente en el piso. «La maestra Sophie va a explicar que no puedes desalojarme y que tengo derecho al mantenimiento de mi nivel de vida por, ¿cómo se llama? Principio de solidaridad familiar y obligación alimentaria», balbuceó la joven ajustándose el saco. Respiré profundamente y sonreí. Esa sonrisa calmada que le das al niño que hace berrinche en el piso del supermercado. «Maestra Sophie, ¿verdad?». Bernardo intervino con la voz grave de quien tiene 40 años de barra. «Antes de hablar de derecho, hablemos de hechos. La señorita Sofía tiene 33 años, salud perfecta, 2 títulos de educación superior y ninguna incapacidad física o mental. Papá no está obligado a mantener a adultos funcionales». Sofía golpeó la mesa. «Me acostumbró así. Creó la dependencia. Ahora quiere quitar la alfombra. Es maltrato psicológico. Los voy a demandar por daños morales. Mis amigas se burlan de mí. Tuve que pedir dinero prestado para venir en metro hasta aquí. El metro, papá, ¿te das cuenta del olor que hay ahí?» «Me doy cuenta, Sofía». Mi voz cortó su capricho como un cuchillo afilado. «Es el olor de los trabajadores, el olor de quienes se levantan temprano para construir el país, mientras tú duermes hasta mediodía y gastas lo que no tienes». Abrí mi maletín de piel. Saqué no una notificación, sino una carpeta. La puse en la mesa justo frente a ella. «Dijiste que te debo el nivel de vida, ¿no? Veamos qué hiciste con el nivel que te di». La abrí la carpeta. Eran fotos del departamento inmundo,
copias de las multas de estacionamiento que llegaban a mi empresa, estados de cuenta mostrando gastos en institutos de belleza, boutiques de lujo, restaurantes gourmet. La abogada tomó uno de los papeles, lo leyó y palideció. Sofía, dijiste que el dinero era para gastos de subsistencia básica. Aquí dice Sephora, Dior, Louis Vuitton. Eso complica la tesis de la necesidad alimentaria. Sofía le arrebató el papel de las manos. Cállate, Sofía. ¿De qué lado estás? Papá, esto es invasión de privacidad. Es una auditoría, mi hija. Apoyé mi espalda contra la silla cruzando las manos. Has vivido toda tu vida pensando que yo era un viejo ignorante, que tuvo suerte vendiendo tacos. Gritaste en el supermercado para que todos oyeran que te avergonzabas de mí, pero nunca te preguntaste de dónde venía tanto dinero. Hice una seña a Bernardo, encendió el proyector en la pared del despacho. Una hoja de cálculo apareció con cifras que hicieron saltar los ojos de Sofía y de la abogada fuera de sus órbitas. ¿Piensas que soy rico, Sofía? No tienes idea de la magnitud de mi fortuna. Me levanté y caminé hasta la pantalla. Sabor y Tradición fue vendida por una buena cantidad. Se vendió por 42 millones de pesos. El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de una mosca. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró la cifra en la pantalla, luego a mí, luego la cifra de nuevo. Millones, murmuró con la voz desfalleciéndole. Sin contar los bienes inmuebles, sin contar las inversiones en acciones, sin contar los fondos inmobiliarios. Continué implacable. Soy dueño de la mitad de esa manzana. ¿Dónde está tu edificio, Sofía? El supermercado donde me humillaste. El edificio es mío. Me paga renta cada mes. El color desapareció completamente de su rostro. Parecía a punto de desmayarse. Su abogada empezó a guardar sus cosas en el maletín, dándose cuenta de que había entrado a una pelea de perros grandes con un chihuahua. ¿Tú eres dueño del edificio del supermercado?, preguntó incrédula. Lo soy. Y don Alberto, el gerente que te vio gritarme, me llamó ayer para disculparse por el incidente. Quería prohibirte la entrada ahí. Le dije que no era necesario. Le dije que ya no tendrías dinero para hacer tus compras de todas formas. Sofía comenzó a llorar. Pero esta vez no era teatro. Era el llanto del arrepentimiento tardío, el llanto de la codicia frustrada. Se dio cuenta en ese instante preciso de que había mordido la mano que no solo la alimentaba, sino que podría haberle dado el mundo si hubiera mostrado el mínimo de respeto y gratitud. Papá, yo no sabía. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque quería que me amaras por quien soy, no por mi saldo bancario. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero me contuve. Y la prueba, mi hija, la reprobaste con mención. La abogada se levantó. Sofía, frente a estos hechos y la documentación, no puedo continuar. Es una causa perdida. Señor Martínez, su padre tiene pruebas de mala administración de recursos, como dato verbal revocado. Me retiro. Salió casi corriendo, dejando a Sofía sola en la silla demasiado grande para ella. Miró sus manos vacías, sin bolsa de marca, sin anillo, sin dignidad. ¿Y ahora?, preguntó con voz de niña pequeña. ¿Me vas a dejar en la calle, papá? No tengo a dónde ir. Las chicas me bloquearon en WhatsApp cuando les pedí dormir en su sillón. Dijeron que no querían problemas. Miré a Bernardo. Asintió entregándome el último documento. No soy un monstruo, Sofía. Soy tu padre. Pero el padre cajero automático murió en ese pasillo del supermercado. Deslicé el papel sobre la mesa hasta ella. Esta es mi propuesta. Tomó el papel con las manos temblorosas y leyó el encabezado. Contrato de trabajo. Exacto. Me senté de nuevo. Todavía tengo contactos. Conseguí un puesto para ti en la cocina industrial de una amiga, doña Claudia. Empiezas el lunes a las 5 de la mañana. Cocina. ¿5 de la mañana? Hizo una mueca de asco. El viejo hábito intentando regresar. Tómalo o déjalo. El salario es el mínimo convencional. Más vales de despensa y de transporte.
Con ese salario puedes rentar un estudio en la periferia norte. Yo pago el primer mes de renta y el depósito. Después de eso es tu problema. Sofía levantó la vista, indignada. Tienes 42 millones de pesos y quieres que pele papas a las 5 de la mañana. Pelé papas toda mi vida para que tú tomaras champán, Sofía. Mi voz tronó en la sala, haciéndola encogerse. Ahora es tu turno de aprender cuánto cuesta una papa. Es tu turno de sentir el dolor de espalda y las ampollas en las manos. Es tu única oportunidad de convertirte en alguien de bien. Miró el contrato, luego a mí. Vi la lucha interna en sus ojos, el orgullo herido batallando contra la necesidad de sobrevivir. Miró hacia la puerta, pensando quizás en salir e intentar su suerte en la calle. Pero sabía que no duraría ni un día. No sabía hacer nada. Si acepto, comenzó suavemente, puedo quedarme en el departamento. No. El departamento va a rentarse y el dinero irá a una asociación de beneficencia que cuida a personas mayores abandonadas. Vivirás donde tu sueldo te lo permita. Sofía bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el papel membretado. Me odias, sollozó. Al contrario, te amo tanto que estoy dispuesto a ser el villano de tu historia para salvarte de ser una inútil el resto de tu vida. Bernardo le extendió una pluma sencilla, Bic, no la Montblanc que usaba para firmar sus propios documentos. Sofía sostuvo la pluma. Su mano temblaba, leyó las cláusulas. Horario, subordinación, uniforme obligatorio, prohibido usar celular durante el servicio. Cada línea era un clavo en el ataúd de la princesa que pensaba ser. Firmo, dijo vencida, pero no tengo ropa para eso. El uniforme lo proporcionan y los zapatos deben ser cerrados y antiderrapantes. Te puedo prestar un par de mis zapatos ortopédicos. Son excelentes para estar de pie todo el día. Me miró buscando un rastro de ironía, pero solo encontró seriedad. Firmó. El roce del papel resonó fuerte en el silencio de la sala. Recuperé el contrato y lo guardé en mi maletín. Bienvenida al mercado laboral, Sofía. Calle de los Inválidos, número 200. El lunes. No llegues tarde. Doña Claudia descuenta del salario. Me levanté y ajusté mi blazer. Miré a mi hija que parecía haberse encogido 10 centímetros en la silla. Ay, Sofía, dije ya en la puerta. Cuando recibas tu primer sueldo, si quieres invitarme a un café en la panadería de la esquina, acepto. Pero cada quien paga el suyo. Salí del despacho con Bernardo justo detrás de mí. En el pasillo, tocó mi hombro. Roberto, eres el hombre más duro que he conocido. El diamante solo brilla después de ser tallado con fuerza, Bernardo. Sofía era un pedazo de carbón que intentaba pulir con algodón. Ahora veremos si soporta la presión. Entré al elevador solo. Cuando las puertas metálicas se cerraron, vi mi reflejo. No vi a un viejo, vi a un hombre que acababa de realizar el negocio más difícil de su vida, renegociar el alma de su propia hija. La sensación de poder no venía del dinero en la cuenta, sino de la certeza de que por primera vez en años era realmente un padre. Y no solo una cartera abierta. El viejo del supermercado había desaparecido. En su lugar quedaba el señor Martínez, y el mundo, incluyendo a Sofía, tendría que aprender a lidiar con él. Bajé al lobby. Tenía hambre de vivir y hambre de un buen platillo que pagaría yo mismo con gusto. Pero antes debía pasar a la agencia inmobiliaria. El departamento de la colonia Roma necesitaba nuevos inquilinos, gente que supiera que la vista del ángel de la independencia es un privilegio, no un derecho divino. La gran limpieza estaba casi terminada, pero faltaba barrer el polvo final. 6 meses, ese es el tiempo exacto que tardó en asentarse el polvo, y que la vida encontrara un nuevo rumbo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no estoy de acuerdo. El tiempo solo seca la herida. Lo que cura es nuestra actitud. Hoy, mirando por la ventana de mi oficina improvisada al fondo de la casa Santa Rita, veo un jardín florecido donde antes solo había hierbas malas.
Esas flores las planté yo con las mismas manos que un día fueron rechazadas por mi propia hija en un pasillo de supermercado. Mi rutina cambió completamente. El silencio hueco de mi casa en Coyoacán fue reemplazado por el ruido de obras y la renta del departamento de la Roma, que ahora está ocupado por una pareja de diplomáticos belgas que pagan a tiempo y no se quejan de los gastos. Se destina íntegramente a la renovación de este asilo. El lugar se caía a pedazos, con personas mayores viviendo en condiciones que me hacían llorar. Pero el señor Martínez no es hombre de llorar, es hombre de acción. Con el dinero de la renta y los dividendos de mis inversiones, cambiamos el techo, pintamos las paredes de colores vivos y compramos camas nuevas, de esas cómodas que abrazan las espaldas cansadas. No soy solo el financiador. Estoy ahí todos los días, organizando la cocina, peleando con los proveedores que quieren entregar verduras marchitas. Y las tardes de los miércoles enseño dominó a los señores. Me llaman el chef, y me encanta. Es mejor que viejo. Eso es seguro. Aquí mi cabello blanco es señal de autoridad, no de fecha de caducidad vencida. Y Sofía, Sofía. Las noticias llegaban por Claudia, mi amiga dueña del restaurante industrial. Los primeros 15 días, Claudia me llamaba casi llorando de risa y lástima. Roberto, la niña no sabe sostener un cuchillo. Se cortó el dedo 3 veces pelando zanahorias y se queja. ¿Sabes? Dice que el olor a cebolla no se le quita de las manos ni con jabón. Escuchaba simplemente, el corazón apretado pero firme. Déjala, Claudia. No le facilites nada. Si llega tarde, descuenta. Si finge estar enferma, llámale la atención. El segundo mes, las llamadas cambiaron de tono. Roberto, hoy llegó a tiempo y comió la comida de los empleados sin hacer caras. Parece que el hambre pegó, ¿eh? Al 4.º mes, la sorpresa. Roberto, no lo vas a creer, pero tuvo una buena idea. Sugirió cambiar la disposición de las mesas para agilizar la entrega de charolas. La niña tiene visión para la organización. Salió a su padre. La ascendí a asistente logística. El sueldo subió 150 pesos. Sonreí al teléfono ese día. 150 pesos. Antes Sofía gastaba eso en un secado de cabello. Ahora Claudia me contaba que lo había celebrado como si ganara la lotería, porque significaba que podría comprar un ventilador para el estudio donde vivía en la periferia norte. Sí, vivía en un estudio sin aire acondicionado central, sin conserje las 24 horas, tomando 2 camiones para ir y volver del trabajo. No la vi durante todo ese tiempo. Bloqueé el contacto directo para no caer en la tentación de ayudar. La ayuda real ya había sido dada, el shock de realidad, pero hoy era el día. Hoy era 5 del mes, día de pago. Mi teléfono vibró sobre la mesa de Fórmica. Un mensaje de texto sencillo, sin emojis, sin drama. Papá, cayó el sueldo. Esa invitación del café en la panadería sigue en pie. Yo pago el mío. Sentí un frío en el estómago que no sentía ni los días de firma de grandes contratos. Respondí inmediatamente. Panadería de la esquina a las 5 de la tarde. No llegues tarde. Llegué a la panadería 15 minutos temprano. Pedí un café negro sin azúcar. Me quedé observando la puerta, ansioso. ¿Vendría en tacones altos intentando mantener la pose? Vendría a pedir dinero diciendo que la experiencia ya valió pero que ya fue suficiente. Cuando la puerta de vidrio se abrió, casi no la reconocí. Sofía entró. Llevaba jeans sencillos, tenis en los pies y una polo blanca de algodón. El cabello que antes vivía liso y lleno de spray estaba amarrado en un chongo simple, práctico. El rostro estaba limpio, sin esa capa gruesa de maquillaje que escondía sus pecas naturales. Pero lo que más me impactó fueron las manos. Las uñas de gel, largas y puntiagudas como garras, habían desaparecido. Las uñas eran cortas, limpias, sin barniz. Manos de quien trabaja. Me vio y sonrió. Una sonrisa tímida, cansada, pero verdadera. No era la sonrisa de quiero algo. Era la sonrisa de estoy aquí.
Se acercó a la mesa y se sentó frente a mí. Su olor ya no era ese perfume importado empalagoso que saturaba el ambiente. Olía a jabón común y a especias, olores de cocina. «Hola, papá». Su voz era más baja, menos estridente. «Hola, Sofía». El mesero vino a nuestra mesa. Sofía miró el menú plastificado con una atención que nunca había tenido antes. Hizo cuentas mentalmente. Vi sus ojos sumar. «Voy a pedir un café con leche y una concha de chocolate, por favor», ordenó. «Nada más, mi hija. ¿No quieres un pedazo de pastel? El pastel cuesta 40 pesos, papá. La concha cuesta 12. Hoy el presupuesto permite la concha. Debo ahorrar para la factura de luz. Este mes vino alta. Tragué difícilmente. La lección había sido aprendida. Esa frase valía más que los 42 millones de pesos que tenía en el banco. «¿Cómo va el trabajo con Claudia?», pregunté, sorbiendo mi café para ocultar la emoción. «Es duro», suspiró frotándose el hombro. «Me duele la espalda, se me hinchan los pies. Doña Claudia es una general como tú». Se detuvo mirando el movimiento de la calle a través del vidrio. «Ayer entregamos 500 charolas de comida a una obra. El jefe de la obra vino a felicitar la organización. Dijo que la comida llegó caliente por primera vez en varios meses. Sus ojos brillaron por un segundo. Me sentí bien, papá. No sé explicar. Llegué a casa reventada, comí sopa instantánea y me desplomé. Pero dormí bien, sin pastillas, sin ansiedad. Sabía que me había ganado ese dinero». Sacó su cartera de su bolsa, una bolsa de tela barata, y contó los billetes y monedas para pagar al mesero que traía la orden. «Papá», comenzó pasando el cuchillo sobre la concha, «quería pedirte perdón. De verdad, no porque quiera recuperar el departamento o el coche, sino porque recordé algo». Me quedé callado esperando. Recordé cuando tenía como 6 años. Llegabas del negocio oliendo aceite con las piernas hinchadas y aún así te sentabas en el piso a jugar conmigo. Me daba pena ese olor, ¿sabes? ¿Y ahora? Ahora tengo ese olor y me di cuenta de que no es olor a suciedad. Es olor a esfuerzo. Una lágrima rodó por su rostro y cayó en la mesa metálica. Extendí mi mano y tomé la suya. Sus manos estaban ásperas ahora. Eran manos reales. «Te crié para ser una princesa, Sofía. Fue mi error. Las princesas son inútiles en los cuentos de hadas. Solo esperan ser rescatadas. Debí criarte para ser una guerrera. Pero creo que la vida corrigió mi error. La vida y tú, rió limpiándose la cara con la servilleta de papel. «Claudia me habló de la casa Santa Rita, de lo que haces ahí», dijo Sofía. «Me dijo que estás renovando todo. Papá, tienes una fortuna y la gastas en el techo de un asilo». Negó con la cabeza, pero no había juicio en su gesto, solo admiración. Yo pensaba que el dinero servía para comprar bolsas. Tú usas el dinero para comprar la dignidad de otros. Fui muy tonta. No fuiste tonta. Estabas ciega. La ceguera de la facilidad. Pero ahora ves. Terminamos el café hablando de cosas banales. El precio de los jitomates, la línea del camión que cambió de ruta, la serie de televisión de la noche. Temas simples, pero que por primera vez fluían sin arrogancia, sin superioridad. No hablaba con una princesa frívola, hablaba con una trabajadora que conocía el valor de las cosas. Cuando pedimos la cuenta, hice ademán de sacar mi cartera. «No», fue rápida deteniendo mi brazo. «Dije que pagaba el mío y pago el tuyo también. Es mi invitación». «Sofía, no necesitas». «Necesito. Son 130 pesos en total». Separé 150. «Lo que sobre es para el mesero». Entregó el billete con un orgullo que brillaba más que cualquier diamante que hubiera usado. Salimos de la panadería y el sol del atardecer doraba la banqueta. El movimiento de la calle era intenso, gente regresando del trabajo, camiones llenos. Sofía miró su reloj. «Debo irme, papá. El camión pasa en 10 minutos y si lo pierdo, el siguiente es en media hora. Espera». Abrí mi bolsa de tela. Sofía retrocedió un paso a la defensiva. «Papá,
No quiero dinero, en serio, me las arreglo. ¿Quién dijo que era dinero? Sonreí y saqué de mi bolsa una pequeña botella de vidrio oscuro con una etiqueta elegante. Sus ojos se abrieron grandes. Era el aceite de trufa. Ese mismo, el motivo de toda la confusión en el supermercado hace 6 meses. ¿Lo guardaste? No, este lo compré hoy en una tiendita del barrio. Nada de esa tienda elegante, pero el sabor es el mismo. Puse la botella en sus manos. El domingo voy a hacer ese mole en mi casa en Coyoacán. No hay aire acondicionado central, pero hay un ventilador en el techo y hay papá. Sofía sostuvo el aceite como si fuera un trofeo. Sus labios temblaron. ¿Puedo traer el postre? Aprendí a hacer flan de café que Claudia dice que podríamos vender. Puedes, pero no llegues tarde. La comida sale a la 1 en punto. Me abrazó. Un abrazo fuerte, apretado, sin asco, sin miedo de arrugar la ropa. Sentí su cuerpo delgado pero vigoroso. Sentí su corazón latir contra el mío. Gracias, papá, por no abandonarme, incluso cuando lo merecía. Papá no abandona a su hija. Papá educa. A veces la educación es un beso. A veces es un contrato de trabajo. Se soltó, sonrió una vez más y corrió hacia la parada del camión. La vi subir al camión lleno, agarrarse de la barra de apoyo y por la ventana me hizo adiós con la mano. No había vergüenza en su rostro. Había vida. Me quedé en la banqueta viendo el camión alejarse. Mis piernas, con casi 70 años, caminaban con firmeza. No me sentía viejo, me sentía eterno. Pasé por la casa Santa Rita. Don Jorge, no el conserje sino uno de los residentes ancianos, estaba en la terraza recién pintada, regando las plantas. «Buenas tardes, don Roberto», gritó. «El olor de la cena está excelente hoy». «Buenas tardes, don Jorge. Es estofado de res». Pedí que le pusieran corazón. Llegué a casa y el silencio ya no estaba vacío. Era un silencio de paz. Fui a la cocina y empecé a preparar las verduras para marinar la carne. Mientras el agua corría en el fregadero, pensé en todo lo que había pasado. La sociedad intenta decirnos que después de cierta edad, nuestra función es quedarnos en un rincón bien calladitos, sin molestar, sirviendo solo de cajero automático o niñera de los nietos. Gritan viejo como si fuera un insulto, como si la experiencia fuera una enfermedad contagiosa. Sofía intentó enterrarme en ese supermercado, pensando que yo era del pasado. Lo que no sabía es que soy una semilla. Y una semilla, cuando intentan enterrarla, es ahí cuando toma fuerza para atravesar la tierra y convertirse en árbol. Recuperé mi patrimonio, sí, pero la mayor ganancia no fueron los millones protegidos o la renta del departamento. La mayor ganancia fue ver la humanidad brotar en los ojos de mi hija. Sequé mis manos en el trapo y miré el calendario en la pared. El domingo estaba rodeado en rojo, comida con Sofía. Roberto el empresario había ganado la batalla financiera. Roberto el padre había ganado la guerra del carácter. Y Roberto el hombre, ese apenas comenzaba a disfrutar la mejor etapa de su vida, porque no hay edad para redescubrirse poderoso. Solo se necesita el coraje de cerrar la cartera y abrir los ojos de quienes amas. Apagué la luz de la cocina. El olor de la carne marinada ya empezaba a esparcirse, prometiendo un domingo de nuevos comienzos. Y por primera vez en años sabía que esa comida no tendría el sabor de la culpabilidad ni del soborno. Tendría el sabor incomparable, con trufa y sudor, de la victoria. El domingo llegó con un sol brillante que hacía honor al nombre de la ciudad. Me desperté a las 6 de la mañana, no por obligación sino por emoción. Era como esos domingos de mi juventud, cuando inauguraba un nuevo punto de venta y la adrenalina no me dejaba dormir. Preparé el café en la cafetera italiana, esa que ahora usaba todos los días. El aroma llenó la casa y con él, una sensación de plenitud, que no había experimentado en mucho tiempo. La cocina se convirtió en mi campo de batalla. Saqué las ollas grandes, las especias que guardaba en frascos de vidrio, el recetario manchado de mi difunta esposa donde estaba la receta del mole que Sofía tanto amaba de niña.
Mientras doraba la carne, cortaba las verduras y tostaba los chiles. No pude evitar sonreír. Mis manos, esas manos que Sofía había mirado con asco por sus manchas de vejez y callosidades, ahora creaban magia. Las mismas manos que habían construido un imperio, que habían firmado documentos de millones, que habían bloqueado tarjetas y recuperado propiedades, ahora pelaban ajo con la misma dedicación. A las 11 de la mañana, el mole ya burbujeaba en la olla, espeso y aromático. Había agregado el aceite de trufa en el momento exacto, ese toque que transformaba un platillo tradicional en algo extraordinario. Puse la mesa. No la mesa grande del comedor que usaba para las fiestas de antes, sino la mesa pequeña de la cocina, la de fórmica con 2 sillas. Coloqué el mantel de cuadros rojos y blancos que había comprado en el tianguis, platos sencillos pero limpios, cubiertos que brillaban no por ser de plata sino por estar bien cuidados. A las 12:30 escuché el timbre. Mi corazón dio un brinco. Fui a la puerta y la abrí. Sofía estaba ahí, pero no la Sofía del supermercado ni la Sofía vencida del despacho del abogado. Era una Sofía nueva. Llevaba un vestido sencillo de algodón floreado, sandalias cómodas, el cabello suelto y ondulado natural. En las manos sostenía un refractario de vidrio. «Llegué 15 minutos antes», dijo con una sonrisa tímida. «No quería arriesgarme con el tráfico». «Puntualidad», respondí abriéndole paso. «Ya aprendiste una de las lecciones más importantes». Entró a la casa y miró alrededor. Era la primera vez que venía en años. Antes se negaba, decía que la periferia le daba claustrofobia, que necesitaba su departamento en la zona Nice de la ciudad. «Es acogedor, papá», dijo tocando las paredes recién pintadas de amarillo claro. «Huele a hogar. Es lo que es. No tiene vista al ángel de la independencia. Pero tiene vista a un jardín donde crecen bugambelias». Se rió. Una risa genuina. «¿Sabes qué, papá? La vista al ángel era bonita, pero nunca la disfruté. Siempre tenía las cortinas cerradas porque la luz me molestaba para ver la tele. ¡Qué desperdicio!». Fuimos a la cocina. Dejó el refractario en la barra. «Flan de café», anunció orgullosa. «Claudia me enseñó. Dice que tengo mano para los postres». Destapó el refractario. El flan se veía perfecto, con su caramelo oscuro y brillante. «Se ve delicioso. Espero que sepa igual». Serví el mole en los platos hondos. El vapor subía llevando ese aroma complejo de chiles, chocolate, especias y el toque sutil de la trufa. Sofía cerró los ojos e inhaló profundamente. Ese olor no lo había olido en años. Lo hacía cada domingo cuando eras pequeña. «Lo sé. Dejé de venir los domingos cuando empecé a salir con las chicas del gimnasio. Ellas comían ensaladas y sushi. Decían que el mole engordaba». Se sentó en la mesa y yo frente a ella. «Las ensaladas están bien, pero no alimentan el alma», dije sirviendo las tortillas calientes que había hecho a mano. Sofía tomó la primera cucharada. Vi cómo el sabor la transportaba. Cerró los ojos, masticó lentamente, tragó. Está perfecto, papá». Su voz se quebró un poco. «Sabe a cuando era niña y creía que eras el hombre más poderoso del mundo. ¿Y ahora?». Abrió los ojos y me miró directo. «Ahora sé que lo eres. Pero no por el dinero, sino porque tuviste el valor de hacerme caer para enseñarme a levantarme». Comimos en silencio por unos minutos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que ya no necesitan llenar cada espacio con palabras vacías. «Claudia me ofreció un puesto permanente», dijo Sofía limpiando su plato con una tortilla. «Con un sueldo mejor. Dice que ve potencial en mí para manejar la parte administrativa del negocio». «¿Y qué le dijiste?». «Que lo voy a pensar», porque también se detuvo, nerviosa. «¿También qué?». «También estoy tomando un curso en línea por las noches. Gestión de pequeñas empresas. Es de la UNAM. Gratuito. Pensé que, no sé, tal vez algún día pueda tener mi propio negocio. Algo pequeño, una cafetería o una fondita». Sentí que el pecho se me inflaba de orgullo.
¿Sabes cuántos años tenía cuando abrí mi primer puesto de tacos? ¿Cuántos? 28. Y todos decían que estaba loco, que un viudo con una niña pequeña no podía manejar un negocio. Pero lo lograste, lo logré. Y tú también lo lograrás, Sofía. Porque ahora tienes algo que antes no tenías. ¿Qué? Hambre. No hambre de comida, sino hambre de demostrar de qué estás hecha. Terminamos de comer y ella insistió en lavar los platos. La vi ahí, en mi fregadero, con las manos en el agua jabonosa, tarareando una canción. No estaba usando guantes para proteger sus uñas, porque ya no había uñas que proteger. Solo había manos trabajadoras. Papá, dijo mientras secaba un plato, ¿puedo preguntarte algo? Claro, el departamento de la Roma, ¿es cierto que la renta va a un asilo? Es cierto, a la Casa Santa Rita. Estamos renovándolo completamente. Se quedó callada un momento, pensativa. ¿Crees que algún día podría ir a ayudar? No sé, los sábados por la mañana. Podría ayudar en la cocina o algo. Sin paga, como voluntaria. Me costó contener las lágrimas. Creo que a los señores les encantaría. Don Jorge siempre pregunta si tengo familia. Entonces voy el próximo sábado. Terminamos de limpiar la cocina y nos sentamos en la pequeña sala con el ventilador girando sobre nuestras cabezas. Probamos el flan. Estaba espectacular. Claudia tiene razón, dije, tienes mano para los postres. Sofía sonrió, pero luego su expresión se puso seria. Papá, hay algo que necesito decirte y no sé cómo. Dime, yo he estado yendo a terapia. Bueno, es un grupo de apoyo gratuito en el centro de salud, para personas que tienen problemas con el consumo y la adicción. Me enderecé en el sillón. No era adicta a drogas, se apresuró a aclarar. Era adicta al consumo, a comprar cosas que no necesitaba para llenar un vacío que no entendía. La terapeuta dice que es común en personas que nunca aprendieron el valor del esfuerzo. ¿Y te está ayudando? Mucho. Me ayuda a entender por qué me avergonzaba de ti. No era por tu ropa o tu edad, era porque tú representabas el esfuerzo, el trabajo duro, la realidad. Y yo vivía en una fantasía donde creía que merecía todo sin hacer nada. Se limpió una lágrima. Siento mucho lo del supermercado, papá. Cada día me acuerdo de tu cara cuando grité eso. Y me avergüenzo tanto. No te avergüences del pasado. Aprende de él. Esa Sofía murió. La que está aquí ahora es alguien nuevo. ¿Me perdonas? Me levanté, fui hacia ella y la abracé. No hay nada que perdonar, mi hija. Solo hay que seguir adelante. Nos quedamos así, abrazados, mientras el ventilador giraba y por la ventana entraba el canto de los pájaros del jardín. Cuando Sofía se fue esa tarde, llevándose el refractario vacío y una bolsa con sobras de mole que insistí en darle, me quedé en la puerta viéndola caminar hacia la parada del camión. Caminaba diferente, no con esa arrogancia de quien se cree superior, sino con la seguridad de quien sabe lo que vale. Cerré la puerta y volví a la sala. La casa olía a comida casera, a familia, a nuevos comienzos. Me senté en mi sillón favorito, ese que había comprado hace 20 años y que se había amoldado perfectamente a mi espalda. Tomé el periódico pero no lo leí. Me quedé pensando en todo el camino recorrido. 6 meses atrás, en ese supermercado de Santa Fe, había muerto una versión de mí mismo. El Roberto complaciente, el papá cajero automático, el viejo que se dejaba pisotear con tal de mantener la paz. Pero de esas cenizas había resurgido el verdadero Roberto Martínez. El hombre que había levantado un imperio de la nada, que había criado solo a una hija, que había convertido la harina de maíz y el sudor en millones. El lunes siguiente, como cada lunes, fui a la Casa Santa Rita temprano. Don Jorge ya estaba despierto, sentado en la terraza nueva tomando su café. Buenos días, don Roberto, ¿cómo estuvo su domingo? Estuvo perfecto, don Jorge. Mi hija vino a comer. Ah, qué bueno. La familia es lo más importante. ¿Y cómo está la muchachita? Está aprendiendo a vivir, y eso es lo mejor que puede hacer. Entré a la cocina del asilo.
Tenía una reunión con el arquitecto para planear la siguiente fase de renovaciones, los baños y el sistema de calefacción para el invierno. Mientras revisaba los planos, mi celular vibró. Era un mensaje de Sofía. Papá, llegué bien a casa. Gracias por la comida y por todo. Te quiero. 3 palabras que no había escuchado en años. Te quiero. No respondí inmediatamente. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo algo se acomodaba en mi pecho. Finalmente escribí. Yo también te quiero, hija. Nos vemos el sábado en el asilo. Don Jorge está emocionado de conocerte. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Sofía cumplió su palabra. Cada sábado llegaba a la casa Santa Rita a las 9 de la mañana. Al principio los residentes la miraban con curiosidad, pero pronto se ganó su cariño. La vi ayudar a doña Carmela a tejer, escuchar las historias de guerra de don Esteban, organizar las medicinas con la enfermera, pero sobre todo, la vi en la cocina, con un mandil puesto, pelando verduras junto a mí, riendo mientras le enseñaba los secretos de la salsa verde de mi abuela. ¿Sabes qué es lo irónico, papá?, me dijo un sábado mientras picábamos cebolla juntos. Gasté años de mi vida y miles de tus pesos tratando de escapar de esto. ¿De qué? De la cocina, del trabajo manual, de la gente sencilla. Quería ser elegante, refinada, diferente, y resulta que lo único que me hace realmente feliz es esto. Cocinar, servir, ayudar. No es irónico, Sofía. Es poético. A veces necesitamos perdernos para encontrar el camino a casa. Un mes después, Claudia me llamó emocionada. Roberto, tu hija es una joya. Acabo de nombrarla supervisora de turno. El negocio está creciendo y necesito gente de confianza. Le subí el sueldo a 5,000 pesos mensuales. 5,000 pesos. Para muchos era poco. Para mí era la cifra más hermosa del mundo porque representaba el valor del esfuerzo de mi hija. Me alegro, Claudia. ¿Y cómo la ves? Cambiada. Es otra persona. Llega temprano, se queda tarde, tiene ideas buenas. Y lo más importante, trata bien a la gente. Ya no hay rastro de esa niña fresa que llegó hace meses. Esa noche, Sofía me llamó por teléfono. Estaba llorando, pero no de tristeza. Papá, me ascendieron y voy a poder rentar un departamento más grande. Uno que tiene agua caliente y está más cerca del trabajo. Ya no tendré que tomar 2 camiones. Felicidades, mi amor, te lo mereces. Y papá, estuve pensando, con el nuevo sueldo puedo ahorrar un poco. Quiero devolverle algo a la casa Santa Rita. No mucho, tal vez 500 pesos al mes, pero quiero aportar. Se me hizo un nudo en la garganta. No tienes que hacer eso, Sofía. Sí tengo. Esos señores me enseñaron algo que nunca aprendí en el ITAM, que la dignidad no se compra con dinero, se construye con acciones. Pasaron más meses, el calendario marcaba un año desde aquel fatídico día en el supermercado. Un año desde que todo cambió. Sofía seguía trabajando con Claudia, pero ahora también tomaba clases presenciales de administración los fines de semana. Había perdido contacto con las amigas del gimnasio, pero había ganado amigos reales, sus compañeros de trabajo, los vecinos de su nuevo departamento, los abuelitos del asilo. Un domingo, después de nuestra ya tradicional comida semanal, me dijo, «Papá, tengo algo que mostrarte». Sacó de su mochila una carpeta. La abrió sobre la mesa de la cocina. Eran papeles, cálculos, un plan de negocios escrito a mano. Es mi proyecto final del curso. Un plan para una pequeña fonda. La llamaría Sabor de Casa. Comida casera económica para trabajadores. Nada elegante. Solo bueno y honesto. Leí el plan. Estaba bien pensado. Modesto pero viable. Había calculado costos, proyectado ganancias, identificado su mercado. ¿Y cómo lo financiarías? Con mis ahorros. He guardado cada peso que pude en este año. Tengo 30,000 pesos. Sé que no es mucho, pero pensé en empezar pequeño. Un carrito de comida primero, después ver si puedo crecer. 30,000 pesos ahorrados en un año, con un sueldo de 5,000 mensuales. Eso significaba sacrificio,
disciplina, visión. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté. Se puso nerviosa, mordiéndose el labio. Consejos. Solo eso. No dinero, papá. Quiero hacerlo sola. Pero tú tienes experiencia, y me gustaría que fueras como mi mentor. Cerré la carpeta y la miré a los ojos. Tengo una mejor propuesta. ¿Cuál? Tú pones tus 30.000 pesos y tu trabajo. Yo pongo otros 30.000 y mi experiencia. Socios al 50%. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Tú manejas todo. Yo solo aconsejo cuando me pidas consejo. Las decisiones son tuyas. Las ganancias se reparten igual, pero también las pérdidas. Y si quiebra, perdemos ambos y no hay rescate. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Harías eso? ¿Confiarías en mí con tu dinero? No confío en la niña que gritó en el supermercado, pero confío ciegamente en la mujer que está frente a mí ahora. Se levantó y me abrazó fuerte. No te voy a fallar, papá. Lo sé. 3 meses después, inauguramos Sabor de Casa. No era un restaurante elegante, era un pequeño local de 20 metros cuadrados en una colonia popular, con 6 mesas de plástico y un menú de 5 platillos diferentes cada día. Sofía trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Compraba ella misma en el mercado, cocinaba, servía, cobraba. Yo iba algunas mañanas a ayudar con la preparación y a enseñarle trucos del oficio. El negocio empezó lento, pero el boca a boca funcionó. La comida era buena, el precio era justo, el servicio era amable. En 6 meses ya teníamos clientela regular, albañiles, oficinistas, maestros, taxistas. Un día llegó un inspector de salubridad. Sofía estaba nerviosa, pero el local pasó la inspección con calificación perfecta. Cuando el inspector se fue, se sentó en una silla y lloró de alivio. Lo logré, papá. Pasamos la inspección. Lo lograste tú, Sofía. Yo solo pelé papas. Hoy, 2 años después de aquel día en el supermercado, estoy sentado en una de las mesas de plástico de Sabor de Casa, tomando un café y viendo a mi hija atender a los clientes. Ya no es solo un local. El mes pasado abrimos el segundo punto de venta. Sofía contrató a 3 empleados y está considerando un tercero. No es rica. Gana lo suficiente para vivir dignamente, ahorrar un poco y seguir creciendo. Y es más feliz de lo que nunca fue con tarjetas sin límite y departamentos con vista privilegiada. Un cliente nuevo entra. Es un señor mayor, humilde, con ropa de trabajo. Buenas tardes, ¿qué le ofrezco?, pregunta Sofía con una sonrisa. ¿Qué recomienda, señorita? El mole está especialmente bueno hoy. Lo hice con la receta de mi papá. El señor mira el menú, ve el precio y asiente. Démelo, y si me permite, ¿me podría sentar con aquel señor?, señala hacia mi mesa. Claro que sí. Es mi papá. Le va a encantar la compañía. El señor se sienta frente a mí. Platicamos de la vida, del trabajo, del clima, 2 viejos compartiendo un plato de mole. Cuando termina, va a la caja a pagar. Veo a Sofía cobrarle con una sonrisa, darle su cambio correctamente, agradecerle por venir. No hay vergüenza en sus ojos al servir a un trabajador humilde. Hay orgullo, orgullo de su negocio, de su esfuerzo, de quién es. El señor sale, Sofía viene a mi mesa. ¿Qué tal estuvo? Perfecto. Como siempre. Se sienta un momento conmigo antes de que llegue el siguiente cliente. ¿Sabes qué día es hoy, papá? No. Hace exactamente 2 años. 2 años desde el supermercado. ¿En serio? ¿En serio? Y estaba pensando, ¿quieres ir conmigo al mismo supermercado? Necesito comprar ingredientes y está en oferta el aceite de oliva. ¿No te da pena? Se rió. Pena. Al contrario. Quiero que don Alberto vea en qué me convertí. Quiero caminar por ese pasillo con la cabeza en alto, a tu lado, y que todo el mundo vea que no me avergüenzo, que estoy orgullosa de ser la hija de Roberto Martínez. Fuimos esa tarde. Entramos juntos al supermercado, empujando el carrito. Don Alberto nos vio y vino personalmente a saludarnos.
Don Roberto, qué gusto verlo. Y señorita Sofía, escuché de su negocito. Felicidades. Gracias, don Alberto. Y ya no es tan negocito. Ya vamos en 2 locales, respondió Sofía con una sonrisa. Caminamos por los pasillos. Sofía comparaba precios, calculaba cantidades, buscaba ofertas. La vi tan concentrada, tan profesional, tan diferente de aquella muchacha arrogante de hace 2 años. Pasamos por el pasillo donde todo pasó. Me detuvo y me tomó del brazo. Gracias, papá. ¿Por qué? Por no dejarme ser una inútil. Por amarme lo suficiente para lastimarme. Por enseñarme que la vida no regala nada y que todo lo que vale la pena cuesta trabajo. De nada, mi amor. Llegamos a la caja. La misma cajera de hace 2 años. Lupita seguía ahí. Don Roberto. ¿Cuánto tiempo? ¿Y la señorita? Es mi hija, Lupita. Sofía. Sofía extendió la mano. Mucho gusto. Y disculpa si alguna vez fui grosera contigo. Lupita sonrió confundida pero estrechó su mano. Pasamos las compras. Pagamos con la tarjeta de la empresa de Sofía, a su insistencia, y salimos. En el estacionamiento, antes de subir al taxi, Sofía me abrazó. Te amo, papá. Y perdón por haberte avergonzado. Ya no hablemos del pasado. Hablemos del futuro. ¿Cuándo inauguramos el 3er local? En 6 meses, si todo sale bien. Va a salir bien, porque aprendiste la lección más importante, que el respeto no se compra, se gana. Y tú te lo has ganado. Subimos al taxi, y mientras la ciudad pasaba por la ventana, supe que mi trabajo como padre estaba completo. No había criado a una princesa. Había ayudado a forjar a una guerrera. Y eso, amigos míos, vale más que todos los millones del mundo. Si esta historia les llegó al corazón, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen su like. Sobre todo, díganme en los comentarios, desde dónde están viendo este video y habrían hecho lo mismo en mi lugar. Porque al final, ser padre no siempre es ser bueno. A veces es saber decir que no, saber quitar para mejor dar, saber herir para mejor sanar. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerden, el respeto no se compra, se enseña.